Y vamos a volver a Colombia, donde en medio de las tensiones, las mociones de censura contra los ministros, las discusiones por las reformas que avanzan y las que no, también hay rumores de cambios en el gobierno de Petro y sobre eso estaremos conversando con Estefanía y un invitado que nos trae. Así que, Estefi, contanos un poquito el contexto. Bueno, Darío, tal y como tú lo dices, los rumores cada vez se hacen más latentes de cambios en el gabinete ministerial nuevamente, porque recordemos que desde que asumió Gustavo Petro han cambiado más de 10 ministros en 10 diferentes carteras del gobierno del cambio, vale la pena decir. Así que bueno, tenemos a Gabriel Cifuentes, él es analista político, también es columnista del diario El Tiempo, uno de los diarios principales de nuestro país. Gabriel, bienvenido a esta emisión de noticias DNews Latinoamérica. Contémosle un poco a los televidentes qué se ha sabido del tema del cambio de ministros. Estefanía, Darío, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro desde Suecia en una rueda de prensa señaló que ya llegando a la mitad del mandato este 7 de agosto va a ser un remesón ministerial necesario además por el desgaste mismo de su gabinete, pero sobre todo porque este balance legislativo de la segunda legislatura es agridulce y lo que se viene para el gobierno del presidente Gustavo Petro es muy difícil en los 2 años que le hacen falta de gobierno. Esta es una semana crucial en el Congreso, debates de moción de censura, también hay proyectos de ley sobre la mesa, en el interparo de maestros, ley estatutaria de la educación, corrección a la ley pensional, es decir, todo está muy desordenado en el gobierno. ¿Qué puede pasar de aquí al jueves? De aquí al jueves, pues ya es claro que la reforma pensional, que era una de las 3 grandes reformas del paquete social y una ley prioritaria para el gobierno de Gustavo Petro, pasó no sin ser ajena a cuestionamientos por los trámites legislativos, pero en esta legislatura se cayó la reforma de la salud y se espera que se pueda salvar la reforma laboral. Para la audiencia es importante que sepan que si se vota en primer debate la reforma laboral quedaría viva para la siguiente legislatura, de lo contrario también esa reforma se archivaría. Las mociones de censura es muy difícil que prosperen, pero han generado un ambiente muy enrarecido en el Congreso porque desde el mismo gobierno han calificado que no son procedentes a pesar de haber contado con todos los respaldos de las bancadas de oposición independientes. Darío, Gabriel, ya te escuchas si tienes preguntas desde el estudio. Gracias, Estefi. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto. Gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Me quiero quedar con el dato que daba Estefi. 10 cambios ministeriales en lo que va del gobierno y nuevos que están ahora a punto de confirmar. No sabemos cuántos van a ser, pero sabemos que van a ser más de 10 entonces en total en la primera mitad del gobierno. ¿Cómo se compara eso con gobiernos anteriores? ¿Es mucho, es poco? ¿Está en la misma línea? No, los cambios y los remesones ministeriales son normales en todos los gobiernos, pero recordemos que en este gobierno de Gustavo Petro comenzaron a menos de 6 meses del mandato, es decir, el cambio de ministros se dio muy temprano entrado el gobierno y ya con los cambios que se harían antes del 7 de agosto, más de la mitad del gabinete, de hecho casi la totalidad del gabinete habría sido cambiada y eso sí es atípico. La gran pregunta, Darío, es qué perfiles van a entrar en el nuevo gabinete, si van a entrar perfiles que contribuyan a generar un acuerdo nacional que el presidente Petro de antemano ha señalado que no es posible a estas alturas, o si por el contrario van a entrar lo que decimos aquí en Colombia propias tropas, es decir, la guardia petroriana que no cuestiona al presidente y que se dediquen estos 2 años, más que a la agenda legislativa, a las ejecutorias del gobierno que son muy escasas a estas alturas. Pero a ver, Gabriel, porque cuando fue el primer gran remesón ministerial, cuando se cae de alguna manera el pacto legislativo que tenía el gobierno, que incluía al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Partido de la U, que tenía varias figuras independientes ese gabinete, él se apoya en figuras bastante más radicalizadas, o si se quiere, más cerradas de su círculo más íntimo. Lo que usted está planteando es que acá podría haber un reforzamiento de todo eso. ¿Cómo sería, digamos, un gabinete aún más corrido, digamos, hacia el círculo interior e íntimo del presidente?
Por supuesto, Darío, recordemos que el ministro de las TIC hace parte del partido de la U, que la ministra de Vivienda hace parte del Partido Liberal, que el ministro de Justicia hace parte del Partido Liberal. Es decir, todavía hay unos ministros que no son de las entrañas del petrismo, que hacen parte de esos acuerdos, del primer acuerdo que tuvo el presidente Gustavo Petro y que podrían salir. Y hay otros ministros, en cambio, de carteras como la de Defensa, la de Salud o la de Educación, en donde los resultados han sido absolutamente pobres, tanto en el legislativo como en las ejecutorias, lo cual daría pie para refrescar el gabinete con personas incluso aún más afines al presidente Gustavo Petro y que estén dispuestas a ejecutar el presupuesto en estos 2 años que quedan. Gabriel, yo le hago una más ahora y después quiero que Steffi le pregunte, pero en este contexto de dificultades para hacer reformas, el presidente ha ido y venido en esta idea de la famosa constituyente, en apelar mucho a la acción directa con la gente en la calle. ¿Cómo ve esta nueva etapa que se abre para el gobierno? ¿Cree que puede ir a algún intento de ese tipo? No, Darío, política y jurídicamente es inviable en este momento, tendría que hacer trámite vía el Congreso de acuerdo con lo que establece la Constitución política. Sin embargo, Darío, es importante señalar que eso es una narrativa que ha buscado instalar el gobierno y que de cierta manera ha seguido polarizando la opinión pública y que sin lugar a dudas va a ser objeto de discusiones para la campaña del 2026 que comenzó ya de manera muy anticipada, desafortunadamente, aquí en Colombia. Gabriel, sabemos que el presidente tiene un discurso bastante confuso. Creo que uno de los focos más difíciles de entender la política colombiana en este momento es descifrar lo que quiere decir el presidente con cada uno de sus discursos. Por lo que digo, a veces dice una cosa, quiere decir otra, piensa que la gente interpretó otra, dice que los medios interpretaron otra, entonces el discurso en sí es muy complejo. ¿Cómo ve el tema de las relaciones internacionales y lo que ha pronunciado, por ejemplo, en temas de Rusia, de Ucrania, de Israel? Bueno, lo primero, Estefanía, es que esa confusión en el discurso yo creo que no es algo casual, es hecho a propósito y pasamos de un gobierno a quien le ponían la agenda constantemente a un gobierno que pone la agenda todos los días, y para que Darío entienda este símil, pone a bailar el tango a todos los sujetos políticos de la opinión pública. Todos bailamos el tango que nos pone Petro. Y frente al tema de las relaciones internacionales, creo que ha sido coherente en la medida en que ha marcado una posición muy clara frente al tema de Palestina, no ha asumido la misma posición de defensa en el caso de Ucrania y de Rusia. He ahí la razón por la cual desistió a último momento de participar en la conferencia de la paz y ha pretendido a lo largo de estos 2 años posicionarse como un líder regional y abanderar una serie de políticas a nivel internacional, pero Colombia, se ha dicho la verdad, no es un actor geopolíticamente relevante, así que esos réditos que busca por fuera no necesariamente se traducen en la política interna aquí en Colombia. Y ya para terminar, todo lo que ha hecho, las medidas que ha tomado esta nueva, por ejemplo, lo del carbón, las exportaciones de carbón a Israel, estas medidas un poco arbitrarias que han cercado a Colombia, ¿están aislando al país de lo que sería una buena relación internacional con los demás países? Pensar que la no exportación de $400 millones a Israel va a marcar el hilo de la balanza en alguno u otro sentido es pensar que Colombia juega un rol que el presidente piensa que juega y no juega, y que nosotros internamente tampoco le damos la misma relevancia ni la misma importancia. Yo creo que Colombia tiene mucho que aportar en la comunidad internacional, es un actor que podría sentar sobre la mesa debates en temas ambientales, en demostrar cómo ha sido el proceso de paz en Colombia, pero hay otros asuntos verdaderamente donde parece más bien el Quijote luchando contra los molinos de vientos más que causas políticamente que van a dar un resultado concreto en el inmediato o mediano plazo. No, buenísimo, un excelente análisis. Dejamos por fuera un tema que me parece crucial antes de cerrar y es la seguridad. ¿Qué está pasando con la seguridad? ¿Cómo ha sido la escalada de violencia en el suroccidente del país? Que esto va ligado, obviamente, como tú sabes bien, Darío, a la moción de censura del ministro Velázquez.
La seguridad ha sido seguramente una mancha en el gobierno de Gustavo Petro. Incluso hace 2 días el papá de la vicepresidenta fue objeto de un atentado. El sur del país, los departamentos del Cauca, del Valle del Cauca, del Nariño, están siendo azotados por las disidencias de las FARC, por el control de esas zonas en donde hay una producción de coca y donde hay corredores estratégicos, y sin lugar a dudas, Estefanía, los ceses al fuego con estas estructuras simplemente han contribuido a que se fortalezcan militarmente, y lo ha reconocido el mismo ministro de Defensa en el debate de moción de censura ayer en el Congreso. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Estefanía, Darío y a toda la audiencia de DirecTV, un fuerte abrazo. Darío, bueno, Gabriel Cifuentes, analista político, también uno de los columnistas más importantes del diario principal de aquí de Colombia. Ahí tenía sus palabras, yo creo que todo está muy claro. Interesantísimo, muchas gracias a Gabriel y gracias a vos, Estefanía. En un ratito volvemos.